Buenos días, jóvenes. A ver, decidí igual mantener este formato, el que hicimos con la primera clase, pensando en que a pesar de que tenemos igual la facilidad de trabajar con vía Zoom o vía Hangouts, el, yo sé que en estos momentos el tema de estar en la casa cuesta igual más comunicarse. Bien, cuesta un contacto fluido tanto con el profesor, en este caso yo, como con sus compañeros. Bien, es distinto que estar en el mismo espacio, en el instituto, y poder comunicarse de manera más directa. Así que por cualquier cosa, si por algún motivo no se pueden meter a la clase, lo que sea, o quieren repasar lo que vimos, aquí va a estar este video para ustedes, ¿ya? Ya pues muchachos, habíamos visto lo que era el diagnóstico inicial, que era básicamente, aquí estamos hablando de eh, lo que se tiene, el diagnóstico, tal como dice la palabra, eh, dentro de la primera o las primeras sesiones lograr un diagnóstico de la persona, una foto de cuál es su estado. Bien, si bien ustedes ya deben saber, yo no puedo estar evaluando funcionalmente a la persona en la primera sesión o las primeras sesiones porque ahí aumenta la probabilidad de lesión de la persona. Sí puedo yo con ciertas herramientas que son poco invasivas y que no son lesivas lograr este famoso diagnóstico. Bien, lo que teníamos era entrevista al cliente, ya, el parkour, que el parkour, recuerden que no es parkour, es parkour o park, que es la evaluación o la encuesta. Esta es una encuesta tipo que está muy estructurada, bien, y posteriormente la evaluación antropométrica, ¿ok? A ver, tenemos, primero, es importante que ustedes tengan clientes, ¿ya? Porque son el motivo de nuestro trabajo, ¿ya? Si yo sin clientes, ¿qué saco con tener todos estos conocimientos? Solamente entrenarme a mí mismo, ¿ya? Pero la gracia es que yo pueda prestar un servicio a las personas, ¿bien? Y lo otro es el enfoque que yo quiero dar para beneficiar al cliente, ¿ya? Cuáles son los objetivos y cuáles son mis competencias para lograr estos objetivos o el beneficio para el cliente, ¿bien? Bien, pasemos a lo primero, la entrevista. Recuerden que la entrevista consiste en una reunión, ¿ya? De uno a uno, en que usted básicamente va a preguntar datos generales de la persona. Bien, tal como puse ahí en la diapositiva. Importante cuidar aspectos como la amabilidad, el respeto, bien, educación en el trato y la honestidad. Bien, a qué nos referimos con esto? Eh, a que tengo que ser amable, tratar de no ser muy intrusivo, eh, respetuoso con la persona, bien. ¿A qué me refiero? Hay mucho profesional, hay mucho, y se da mucho en el área de entrenamiento sobre todo, que nos creemos que sabemos todo o sabemos mucho más que el resto, entonces tendemos a mirar por debajo al resto. Hay que tratar de siempre tratarlo de igual a igual. Y si yo tengo un conocimiento, ayudar a la persona, no demostrarle y darle una disertación de que yo sé más. Bien, honestidad se refiere a que básicamente es quién soy yo, cuáles son mis competencias y de acuerdo a eso, a dónde podemos llegar. Bien, es muy importante lograr eso. Llenado de una ficha con sus datos personales, sanitarios, etc. Y en la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que sale, qué es lo que por lo menos yo considero que debiese ir en una encuesta, o en una, perdón, en una ficha de entrevista? Primero que todo, datos personales como nombre, edad, dirección, teléfono, estado civil, etc. De repente, a ver, cosas muy personales como el estado civil, la cantidad de hijos, dónde vive, me pueden servir como cierta información para empatizar con la persona, pero tampoco es necesario saberlo, ¿bien? Eh, no es como, por ejemplo, en otras áreas, como en el área de las terapias alternativas o de la masoterapia, mejor dicho, donde saber todos estos datos te da una certeza de cuál es el estado o el nivel de estrés que tiene la persona, ¿ya? El número 2 que dice datos sanitarios clínicos, aquí yo puse uno, antecedentes clínicos,
¿ya? Y dos, documentación adjunta. A ver, yo aquí quiero destacar dos cosas en el punto uno. Perdón el pulso, las patologías y los antecedentes de la familia, ¿ya? Em, Recuerden que ustedes tienen que saber cuáles son las patologías que pueda estar sufriendo la persona. Es muy distinto tener una persona sana, ya cambia mucho la naturaleza del entrenamiento, tener una persona sana a tener una persona hipertensa, a tener una persona diabética, a tener a una persona con principio con principio de osteopenia o osteopenia derechamente, ¿ya? De acuerdo, si yo sé todos estos datos, yo puedo saber eh, en detalle qué ejercicios yo puedo prescribir y cuáles no. Bien. Y antecedentes de la familia o antecedentes familiares me sirven para saber, bien, yo a lo mejor tengo una persona sana, pero esta persona viene de una familia que recurrentemente sufren de hipertensión. Vengo de una familia que tiene historial de diabéticos, que tiene historial de gente que padece o que tiene tendencia a padecer gota, ¿ya? De acuerdo a esto mismo, yo puedo decir, yo tengo una persona hipertensa, gracias al entrenamiento logramos regular y mantener estable la presión, eh, pero no por eso me voy a olvidar y voy a empezar a entrenarla como si no tuviera hipertensión. Recordemos que estos son antecedentes y que a mayor edad es más probable que la persona sufra de alguna patología. Bien, después tenemos el motivo de la visita, ¿ya? El motivo de la visita, voy a borrar acá, permiso. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, independiente de que el objetivo final pueda cambiar, es saber el motivo de la visita. Porque la persona puede venir porque eh, no tiene ganas de entrenar, pero sabe que es necesario. Bien, o la persona quiere entrenar porque lleva una vida activa y por algún motivo dejó de entrenar. ¿Y cómo les va a pasar? En el 95% de los casos, fácil, es gente que incluso esto uno lo puede hacer solo. Cualquier persona yo siento que puede entrenar. El tema es que alguien les dé las pautas, ya es otra cosa. Que alguien les diga cómo entrenar o los guíe es otra cosa. Y también te encuentras con el caso de que hay mucha gente que puede entrenar sola. Eh, si ustedes han visto ahora el encierro, es perfectamente factible entrenar solo en la casa. Pero hay gente que necesita que alguien esté ahí supervisándolo, corrigiéndolos, motivándolos, porque si no, no lo hacen, ¿ya? O sea, la motivación suficiente que tienen es para pedirle a alguien que los supervise, ¿bien? Entonces hay que tener muy claro cuál es el motivo del cliente. Eso también puede afectar en mi objetivo final o en el tratamiento a seguir. El punto 4 que dice diagnóstico propio quiere decir que si bien legalmente yo como entrenador no puedo emitir un diagnóstico, ¿ya? El único que puede emitir diagnósticos es el médico, ¿ya? Pero yo sí puedo hacer un diagnóstico para yo saber en qué estado está la persona, ¿ya? O puedo compartir esos resultados, esas impresiones con el cliente. Ahora, eso nos sirve para que, por ejemplo, yo le emita un diagnóstico y le diga, mire, usted tiene un tanto porcentaje de adiposidad para que lo presente en el trabajo. No, eso no sirve, ¿ya? Les puede pasar que el médico a veces al cliente le pida que complemente con alguna evaluación. Por ejemplo, a mí ya me ha pasado que el nutriólogo o el endocrinólogo de alguno de mis clientes les ha pedido que el entrenador, en este caso yo, les haga una evaluación, una antropometría de pentacompartimental y, y con esto compartir estos datos con el médico y así el médico tiene una imagen más clara. Recuerden que generalmente el médico no es especialista en estas evaluaciones. Bien. Después, el tratamiento a seguir y las conclusiones. Una vez que ya tenemos más o menos una imagen creada, es saber cómo yo voy a proceder. Recuerden que ahí hay varios aspectos. Aparte de los anteriormente nombrados, yo ya se los dije
que depende de las capacidades, de las competencias que tengan ustedes. Bien, porque por ejemplo, si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito aumentar la masa muscular, pero a mí me encanta el baile. No, hasta donde yo sé, no sirve mucho el baile, ¿ya? O yo quiero hipertrofiarme haciendo CrossFit. El CrossFit como tal está demostrado que no influencia mucho en la composición corporal. Bien, y el sexto punto que dice seguimiento del tratamiento o bitácora es básicamente, a ver, esto no es necesario que vaya en la guía misma, yo puedo llevarlo aparte, pero sí es bueno que ustedes lo vayan complementando, ¿ya? Bien, avancemos. Bueno, ya hablamos básicamente de todo esto, lo que dijimos. Ah, importante el último punto. Se recomienda pedir al paciente que firme un consentimiento informado. Personalmente yo no lo hago, ¿ya? Yo no lo hago, pero sí puede ser que lo que ustedes hagan ahí es que, por ejemplo, yo pido que me firmen un consentimiento cuando hago evaluaciones antropométricas, ¿ya? Eso. Ya, sigamos. A ver. em, Después tenemos la encuesta PARQ o PARC, que es la sigla para decir Physical Activity Readiness Questionnaire. ¿Ya? Básicamente me ayuda a detectar o descartar ciertas patologías. Bien, es básicamente eso. Em, Mediante preguntas súper sencillas y de fácil respuesta, usted puede determinar si la persona está apta para hacer actividad física o si necesita consultar con un médico antes de, ¿ya? Eso es básicamente como en resumen. A ver, esta encuesta se debe aplicar, tal como dice ahí la diapositiva, en personas de 15 a 65 años. ¿Por qué no antes? Porque es raro encontrar a alguien menor de esta edad que se somete a un programa de entrenamiento tan estructurado. Ya generalmente lo hacen de manera más recreativa, competitiva, pero a un entrenador personal no recurre a alguien tan joven. ¿Ya? Y, ¿Y por qué están los 65? Porque tal como dice en el segundo punto, si tiene la persona más de 65 años, ¿qué es lo que debo hacer? Mandarla sí o sí a que se haga un examen médico. Bien, generalmente la encuesta PARQ son, a ver, ¿se ve bien? Ahí, siete preguntas. Yo he visto otras encuestas del tipo PARQ o PARC que se realizan con 8 o hasta 9 preguntas. Pero si ustedes buscan en la bibliografía, lo que más van a encontrar, lo más común, y por lo menos yo me quedo con lo más avalado por alguna institución, son 7. A ver, si ustedes se fijan ahí, bueno, ahí está, debe estar cortadito por el video, pero en la diapositiva les va a aparecer solito. Eh, Usted hace una pregunta y la persona tiene que contestar sí o no. Es así de sencillo, ¿ya? Ese es el cuestionario tipo de ¿ya? El famoso PARC. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de este test o de esta encuesta? Lo primero es que es una herramienta como formal, es la primera a evaluar. Bien, la segunda, porque cuida, resguarda la salud del cliente. Bien, y también me ayuda porque este es un cuestionario que está, validado y que si yo como entrenador lo ocupo, primero, no estoy cometiendo un plagio, ¿ya? Porque esta es una herramienta que está disponible para todos, ¿bien? Segundo, como es una herramienta que está validada, sirve a la hora de, como herramienta como tal, como diagnóstico. Establece condiciones previas, ya porque me ayuda a saber si la persona de verdad está apta para empezar o si es recomendable o debería ir al médico. Bien, ayuda también con esta encuesta a que usted haga consciente al cliente de que entrenar no se trata de llegar y empezar a hacer ejercicio, ¿ya? Esto puede tener algún riesgo para él. Bien, y útil tal como dice ahí en gente sedentaria y que es poco activa. Ahora, ¿cómo se aplica esta encuesta?
el tipo de respuesta es sí o no, como ya lo vimos en dos diapositivas anteriores. Si la persona contesta que sí a una o más de una pregunta, usted deje por escrito lo siguiente. Esto es un ejemplo. Permiso, voy a encerrar aquí en un cuadrito. Dice, consulte a su médico antes de realizar este tipo de actividad física o ejercicio o antes de someterse a una evaluación de estado físico. Consulte a su médico sobre el PARC y las preguntas que contestó con sí. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo digo esto es en caso de que la persona haya contestado a una o más preguntas sí? ¿Qué pasa si la persona contestó a todo que no? Se dice, puede comenzar su programa de actividad física de forma progresiva y supervisada por un profesional. A ver, chiquillo, aquí es súper importante y aquí es donde se ve la calidad de nosotros. Dice, programa de forma progresiva. Yo conozco a muchos entrenadores que lo único que hacen es copiar programas de entrenamiento. No discriminan nada. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que hacer acá es, a ver, yo puedo tomar programas o recomendaciones y aplicarlo. Yo encuentro que no hay ningún problema, pero ustedes saben de que eso es una receta y que no para todos va a ser igual y yo tengo que saber como profesional discriminar cuando una herramienta es buena, cuando es mediana, cuando es buena, pero tengo que modificarla o cuando de verdad no sirve. Bien, yo en ese aspecto les recomiendo, antes de empezar a ver videos de YouTube y recomendar sin saber, por último, si se van a guiar en cosas así, estudienlas, ¿ya? Traten de aplicarla. Bien, recomendación. Yo he probado muchos de los desafíos y tonteras que te hablan que está placado en internet, ¿ya? Y les puedo decir cuáles son bastante buenos, ¿ya? Y hay otros que simplemente los van a llevar a una lesión, ¿ya? Así que eso, yo no les digo que no, ¿ya? O que usted tenga una imaginación privilegiada y cree cosas de la nada, no, ¿bien? Pero sí sepa, por último, con la experiencia, o investigue cuáles son las consecuencias y si tiene efectos secundarios o no. ¿Ya? Un pequeño consejo. Eh, si la persona está en un estado agudo, me refiero a una patología que se va a pasar con el tiempo, como una gripe, es mejor partir del programa de entrenamiento después, cuando la persona ya se haya recuperado. Bien, y si existe la posibilidad de embarazo, que consulte con el médico. Yo les decía, muchachos, se recomienda que las mujeres que estén embarazadas eviten realizar actividad física en el primer trimestre, bien, o en el último mes de embarazo. Primer trimestre porque está bajo el periodo embrionario y es donde más altas son las probabilidades de sufrir un aborto espontáneo. Bien, y en el último mes porque se dice de que tener un esfuerzo de este tipo puede acelerar el parto, ¿ya? O en el peor de los casos también puede sufrir aborto, ¿ya? Pero lo que se busca es que no se acelere el parto, eso es. Ahora, en la práctica, muchachos, yo he visto mujeres embarazadas hasta el noveno mes entrenando. Bien. Ahora, no es que fue una mujer embarazada que de por sí dijo, no, yo voy a entrenar. No, sino que es porque estas mujeres llevan una vida haciendo actividad física, su cuerpo está preparado para soportar ciertos niveles de esfuerzo. Bien. Ahora, respecto a lo que son mediciones antropométricas, voy a tratar de no detenerme demasiado en esto, porque ustedes ya lo debieron haber visto con la profesora Carolina, y si están bien las pruebas de diagnóstico y contestaron a conciencia, en general saben en qué consiste. Ya, bueno, ya sabemos que con la tecnología y los estudios constantes se van desechando, o más que desechar, hay evaluaciones que se hacen hace 50, 60 años atrás, pero que cada vez son más acotadas las utilidades que tienen, ¿ya? Entonces, la primera que es el índice de masa corporal o el índice de Quetelet que se llama, mira, fíjate la fecha, de 1833, bien, y todavía se ocupa. Quiere decir de que los médicos, los entrenadores o los profesores de educación física somos gallos desactualizados. No, quiere decir que es una herramienta bastante buena. Ahora, ¿para qué es buena?
es para hacer una relación entre peso y estatura, nada más. Bien, no me puede decir si la persona está con suficiente adiposidad o grasa visceral como para tener un infarto. Bien, pensemos que yo puedo obtener gente que entrena, ya, que pues, sobre todo los que están relacionados con la fuerza, que realizan entrenamiento, tienen una masa muscular tal y un índice de adiposidad tan bajo que ven la relación y les arroja sobrepeso. Un fisicoculturista de las categorías más pesadas va a salir con obesidad incluso, ¿ya? Entonces, ojo, no quiere decir que me arroje un dato certero de cómo está el estado de salud de la persona. ¿Por qué se sigue utilizando? Y yo también lo utilizo porque es fácil de hacer y es rápido. Se utiliza el peso con una balanza y la talla con una cinta métrica. Bien, bien. Disculpen el problema técnico. Ya, les iba diciendo, aquí están las tablas, ¿ya? Aquí están las tablas de referencia, donde dice, bajo peso severo, eso ya es caso de que usted tenga a alguien con desnutrición, es una persona que no está, en el 99% de los casos, es alguien que tiene una patología. Después tenemos moderado, que es alguien que es bajo peso, está sano, pero hay que tener ojo porque esa persona se puede enfermar, se descompensa, ya, y ahí ya puede haber un problema a la salud. Y el bajo peso leve, que es alguien que es bajo peso, que es generalmente una persona ectomorfa promedio. Después tenemos el caso normal, bien. Después tenemos sobrepeso y después los tres tipos de obesidad, leve, moderada, mórbida. Ustedes ya las conocen. Bien. Después tenemos la relación del el índice de cintura-cadera, que este ya se orienta más a lo que es el área salud. ¿Por qué? Porque se basa en la premisa, dice que el perímetro de mi cintura debiese ser menor que el de la cadera. Si es igual o es mucho mayor, quiere decir de que hay un nivel de adiposidad o de grasa abdominal y, y visceral que puede traer problemas a la salud. ¿Ya? A ver, esto se toma con dos datos, que son perímetro de la cintura, usted con su cinta métrica da una vuelta, lo toma, y el perímetro de la cadera. Los puntos donde hacerlo ustedes ya deberían saberlo. Donde yo tengo que tomar el perímetro de la cintura y donde tengo que tomar el perímetro de la cadera. Los resultados ahí están para hombres y para mujeres. Y lo que es más importante, a ver, si dan valores menores, tengo el síndrome ginecoide. ¿Qué quiere decir? De que yo acumulo más grasa en la zona baja de mi cuerpo, en caderas y muslos. ¿Ya? Y se llama ginecoide porque está relacionado más con la mujer. Ahora, no quiere decir que los hombres no pase. Hay hombres que tienden a acumular más grasa en las caderas y en los muslos. Versus, si da valores mayores, da lo que se llama el síndrome androide. ¿Qué quiere decir? Que está relacionado con el hombre. ¿Qué quiere decir? De que acumulamos más grasa en el tronco. Bien, ahora, tanto para los dos grupos, tanto hombres como mujeres, si el valor da por sobre 1,5, ¿ya? Perdón, 1 mujeres y 1,5 en varones, quiere decir de que la persona puede tener más relación o más propensa a tener alguna enfermedad del tipo metabólica, ya tal como salen nombradas ahí en la diapositiva. Ahora, métodos para determinar tejidos corporales. Hay varios, muchos. El primero con el que yo quiero comenzar es el antropometría y que evalúa se puede evaluar de distintas maneras, ¿ya? Y hay múltiples autores que han desarrollado muchas fórmulas al respecto. La que ustedes determinen, eso va a ser de libre elección, ¿ya? Ahora, yo aquí ocupé la fórmula de Durin-Womersley, que que es para determinar densidad corporal, para posteriormente ocupar la fórmula de Siri para determinar el porcentaje de grasa. Bien, ahora hay una fórmula, si no me equivoco, es Faulkner, que no ocupa densidad corporal. Pasa directamente a evaluar grasa con los pliegues. Generalmente todas las demás fórmulas ocupan primero, hay que determinar la densidad corporal, y para eso también hay varias fórmulas. Bien, yo aquí estoy mostrando las que yo utilizo.
y después la de porcentaje de grasa. Otras evaluaciones que también son consideradas doblemente indirectas son, por ejemplo, la bioimpedancia eléctrica, que ustedes la mayoría deben conocer como las famosas Tanita, ya las balanzas Tanita, que es una marca eso básicamente, que es, se basa en un principio que es hacer pasar corriente por tu cuerpo, es una corriente imperceptible, no es que usted se vaya a electrocutar, ¿bien? Y, em, y con eso, y de acuerdo a la teoría, dice que usted debería tener tanta cantidad de agua, por lo mismo se teoriza cuántos lípidos, cuántas proteínas, cuántos carbohidratos hay en su cuerpo, ¿ya? Esto, como les digo, está basado mucho en lo que es teoría, ¿bien? Entonces, y es doblemente indirecto, como les dije anteriormente, por lo cual el índice de error es un poco mayor a que si yo lo hiciera con una herramienta indirecta simple. Ya, ahora recordando, la única manera directa de yo saber la composición corporal de un ser humano es haciéndole una autopsia, es decir, partiendo por la mitad, abro y empiezo a sacar órganos y a hacer la composición, o sea, las proporciones necesarias. Bien, piensen que hay un estudio en Bélgica que se hizo, no me acuerdo si fue en los años 70 o 80, o antes, ya, pero tiene su tiempo, en que se diseccionaron varios cadáveres, tanto de hombres como de mujeres. Y en base a esto se hicieron estadísticas y por eso podemos saber más o menos que una persona en condiciones normales o una persona sana tiene un 15%, un hombre, por ejemplo, tiene un 15% de grasa, una mujer tiene un porcentaje elevado, etcétera. Bien, eh, bueno, siguiendo con el dato, para también esta máquina requiere saber datos como la estatura, la edad, el peso, bueno, y el sexo de la persona. Bien, recuerden que hay diferencias de densidad corporal entre hombres y mujeres. Otros métodos Otros métodos para determinar la composición corporal, aquí tenemos varias, por ejemplo, las que son en base al volumen que utiliza el cuerpo, la plemistografía acústica, el desplazamiento de aire, que son básicamente en habitaciones cerradas, controladas, y que se mete a la persona y de acuerdo a la cantidad de aire o de ondas sonoras que se desplazaron o la diferencia que hay entre el inicio, antes de que la persona entrara y después, se puede determinar la composición corporal. Hay otras como la dilución de helio, gases solubles en grasa, bien. Hay otra también manera que es tomando soluciones de tinción y así. Bueno, hay otras que hacen pasar, que son maquinarias ya más elaboradas, también muy elaboradas, como los rayos X, el ultrasonido, el famoso escáner, que es la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, yo creo que ya todos aquí conocen lo que es eso, y la densitometría o la densitometría ósea. Bien, si alguno ha visto una imagen de densitometría, en muchos de los informes te aparece una imagen del esqueleto y con colores van determinando las concentraciones de calcio. Bien.